Hola, soy Julieta Manríquez, bienvenidos a Matemáticas en la Finis. En este video hablaremos, o continuaremos hablando más bien, ¿cierto?, del dominio de funciones de dos variables. En este caso nos vamos a centrar en determinar el dominio y graficarlo. ¿Por qué graficarlo, dirá usted? Porque si hacemos el paralelo con cálculo 1, en cálculo 1 usted supongo que tenía una función, vamos a inventar cualquiera, 1 partido por x, para que sea muy fácil. Entonces usted me decía, el dominio son todos los reales tal que, ¿cierto?, x sea distinto de 0, o sea, los reales menos el 0. Y supongo que si yo le digo los reales menos el 0, usted se imagina todos los números y que está quitando solo uno, ¿cierto?, que es el 0. Entonces, cuando uno llega al conjunto final, ¿cierto?, en una variable, es muy fácil visualizarlo. Pero resulta que ahora, si yo le digo, pensando en el último ejemplo que vimos de dominio, ¿cierto?, en el video anterior, le digo todos los x como hay en R2, tal que x sea distinto de y, la verdad es que usted ya no sabe en qué región se está moviendo, a menos que, ¿cierto?, ya maneje muy bien ciertas curvas. La idea es que usted eso sí lo visualice, ¿cómo? Y vamos a hacer gráficas, ¿ya? Pensando en lo mismo que hablamos en el video anterior. Dijimos que habían tres operaciones que tenían, ¿cierto?, restricciones. Hablamos de división y dijimos que el denominador tenía que ser distinto de 0, ¿cierto? Raíces de índice par, que decimos raíces pares más corto. Las raíces, ¿cierto?, de índice par, que era cantidad subradical mayor o igual a 0. Entonces ahí tenemos mayor o igual a 0. Y los logaritmos, que el argumento debe ser mayor a 0. Por lo tanto, en el fondo usted tiene que saber graficar un distinto a 0, un mayor o igual a 0 o un mayor a 0. ¿Ya? Entonces vamos a comenzar con el distinto. ¿Cómo? A través de un ejemplo. Así que pongamos aquí ejemplo 1. Suponga que usted quiere determinar y graficar el dominio de la función, ¿cierto? Y vamos a colocar acá una función, inventemos cualquiera, ya en verdad no tiene mucha relevancia, ya ahí, cualquiera. Arriba me da lo mismo, si estoy pensando en división, lo importante es lo que esté abajo. Ya, supongamos que esa es la función. Entonces usted dirá, incluso, mire, para que si yo le digo solo grafique, igual usted de todas maneras va a tener que determinar el dominio, porque ¿cómo voy a graficar algo que no tengo determinado? Así que independiente de, usted sí o sí debe determinar el dominio. ¿Qué dijimos del dominio? Acuérdese, el dominio del nombre de la función, igual. Piense que el dominio es un conjunto, entonces siempre va a ser llavecita. ¿Conjunto qué? Dijimos de, ¿cierto?, algo que está contenido en R2, x como y perteneciente al plano, tal que, ¿ya? Y aquí usted me nombra las condiciones. Dado que acá voy a tener solo división, nosotros decimos el denominador debe ser distinto de 0. Completo, da lo mismo qué operaciones tenga o cuántas expresiones hay en denominador completo distinto a 0. Y ahora esto es lo que yo debo graficar. Entonces yo ahora le voy a enseñar cómo se grafica un distinto. Hagamos el paralelo, voy a tomar aquí otro colorcito, quizás tratando de recordar cómo usted grafica en una variable. Entonces haga el paralelo y piense que acá lo único que usted hace es extender lo que ya sabe. Suponga que yo le pido graficar x distinto a 3. ¿Qué es lo que haría usted para graficar un x distinto a 3? Espero que todos hagamos lo mismo. Primero tendría yo que hacer la línea donde se supone que voy a ubicar este 3, ¿cierto? Después que ya tengo la recta, digo ya, el 3 está acá, o sea, yo busco el x igual a 3, no el distinto en el fondo. Inicialmente ubico el 3, o sea, ponga ojo, x igual a 3. Ya, una vez que lo ubico, digo ya, yo quiero que sea distinto, por lo tanto significa que este numerito va abierto, no como uno dice. Entonces uno le hace un circulito abierto. Y resulta que si yo estoy buscando todo lo que no es 3, yo pintaría todo lo demás, ¿o no? Acá nosotros vamos a hacer lo mismo, son exactamente los mismos pasos. ¿Qué es lo que hice primero? La línea donde se supone que iba a ubicar el 3. Yo acá voy a hacer el plano donde se supone que voy a ubicar ese 2x menos y más 1. Ahora, como son 2, pongámosle cierto nombre a los ejes. Después busco el x igual a 3, o sea, yo voy a buscar
el 2x menos y más 1 igual a 0. Y eso lo voy a tener que graficar. Acá era solo ubicar un número. Acá resulta que tengo que ubicar la figura que sea, a la que corresponda. Esto, espero que usted lo recuerde, es una recta, dado que el x y el y están presentes y además tienen grado 1. Entonces lo vamos a escribir como 2x más 1 igual a y, ¿ya? Para poder graficar. Grafiquemos acá. Miren, yo voy a hacer una pequeña trampa así. Esto, ¿cierto? Usted ya lo conoce. Función lineal, o bueno, más bien, para ser más exacto, ¿cierto? Función afín, modelo lineal. Dependiente 2, coeficiente de posición 1. O sea, cruza aquí en el 1 y va con pendiente 2. O sea, por cada 1 sube 2. Entonces, yo voy a hacer de inmediato aquí una recta genérica, que pasa aquí por el 1, y si aquí estoy en el 1, acá debería estar a la altura del 3. ¿Ya? O sea, por cada 1 que avanzo subo 2. Ya, ahí tengo la recta. Ahí yo dibujé el, entre comillas, el igual a 3. Tengo que pintar todo lo que no sea esa recta. Pero ¿cómo yo voy a decir que no se incluye? Porque acá, claro, un circulito, ¿cierto? Que no tiene relleno. Acá no puedo hacer un círculo, se vería muy feo. Además que esta recta sigue infinitamente. Entonces, ¿cómo voy a hacer aquí un círculo? No puedo. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se determina cuando una figura se incluye o no se incluye? ¿Ya? Aquí ya no es, insisto, circulito blanco, circulito negro, sino que aquí sería línea continua o línea discontinua. Si yo no lo quiero incluir, la línea debe ser discontinua. ¿Qué significa eso? Que yo aquí la dibujo, ¿cierto?, de forma discontinua. Y voy borrando para que se note que la línea no va de forma continua. Ya no quedó muy lindo, pero usted ahí después lo arregla, ¿cierto? Ahí usted después arregla. La idea es que usted, si ya ve desde un principio, y ahí ya quedó un poquito más lindo. Si usted ve desde un principio que esto no se va a incluir, obviamente usted la dibuja ya desde un inicio discontinuo. Y ahora me toca pintar, y era pintar todo menos eso. O sea, mi dominio serían todos los puntos del plano que se encuentran sobre esta recta, bajo la recta, pero ningún punto que esté sobre esa recta. Si yo elijo cualquier punto que esté aquí, no hay imagen. ¿Ya? Entonces ahí usted ya determinó dominio y determinó una gráfica con distinto. O sea, dibujo la figura, lo que quede, pero de forma discontinua, y pinto todo lo demás. Aprendamos ahora, ¿cierto?, a cómo graficar una función con la restricción mayor a 0. ¿Cuál es esa? Los logaritmos, ¿cierto? Entonces vamos a inventar aquí logaritmo de x cuadrado menos y. Pequeño. Vamos con el dominio. ¿Cuál sería el dominio? Todos los puntos del plano, ¿cierto? Esto le digo yo que es como un rezo, que al final siempre escribo lo mismo. Ah, pero aquí me mandé un condoro. Miren, está bien que se note para que usted no vaya a cometer el mismo error. Mi función, ¿cómo se llama? Se llama g. Entonces yo acá no le puedo poner dominio de f. ¿Ya? Tiene que ser dominio de g, de la función correspondiente. Entonces aquí le vamos a colocar dominio de g. Tal que, ya. Ahora sí, ¿cuál es la condición para que este resultado sea un número real? Y la condición es que x cuadrado menos y debe ser mayor a 0. Entonces, hasta ahí, ¿cierto? Usted ya tiene el dominio determinado, pero ahora quiero su gráfica. Repetimos proceso. El dónde voy a graficar, el qué voy a graficar. Si usted acá, en vez de tener x distinto de 3, hubiese tenido x mayor a 3, ¿cuál hubiese sido la única diferencia con este dibujo? Y espero que usted me diga que si acá era x mayor a 3, la única diferencia es que hubiese pintado solo un lado, no los dos. ¿Cierto? Hubiese pintado hacia acá. Y eso hubiese quedado tal como estaba inicialmente, la pura línea.
Ya, acá es lo mismo. O sea, ¿cuál va a ser la diferencia con esto? En que en vez de tener que pintar para los dos lados, voy a tener que pintar solo para uno. Pero el proceso es el mismo. Entonces, ¿yo qué hago? Busco dónde esto es igual a 0, ¿cierto? Como que yo vaya a ubicar al 3. Esto es, ¿cierto? Usted lo reconoce. Tengo ambas variables, pero una como grado máximo 2 y la otra como grado máximo 1. Por lo tanto, eso es una cuadrática. Entonces voy a despejar la de grado 1 para poder ubicar, ¿cierto?, el A, el B y el C de la cuadrática. Esta era muy sencilla, igual a x cuadrado, usted la sabe graficar, ¿cierto? Es una parábola con vértice en el 0, 0 y feliz. Adelantémonos ahora para no tener que estar borrando. Dice mayor a 0, significa que no se incluye, el circulito iría en blanco. El equivalente acá sería que la línea se escribe de forma discontinua. Entonces yo ya voy a hacer de inmediato en mi parábola dibujada, ¿cierto?, de forma discontinua. Entonces ahí tengo el dibujo. Ahora, tengo que pintar solo para un lado. Cuando usted dice mayor, usted ya sabe al tiro que es hacia la derecha. Pero acá, ¿cierto?, nosotros no sabemos si en el fondo es dentro de la parábola o fuera de la parábola. Todo lo que usted dibuje, sea recta, parábola, función exponencial, función logarítmica, siempre esa curva va a separar a su plano, ¿cierto?, en dos regiones. ¿Ya? A menos que sea una hipérbola y la puede separar como en tres, ¿ya? Pero en general hablemos, ¿ya? Va a separar esto en dos regiones. Entonces, usted siempre va a tener que elegir una si es que está hablando de mayor o mayor igual. ¿Cómo elijo? ¿Ya? Y esto es fácil, pero pongan mucha atención. Usted elige un punto cualquiera del plano. Elija uno. Si usted llega y dice ya ese y ese es el que elige. ¿Ya? Siempre tiene que tener muy claro en qué zona está. O sea, si yo acá, por ejemplo, no sé, y voy a decir, voy a elegir el 10,9. Chuta, no sé si está por debajo o por arriba. ¿Ya? Elija uno que esté claramente dentro o fuera, digamos, de la parábola. Por ejemplo, yo voy a elegir, da lo mismo en verdad, ya voy a elegir este punto. Y supongamos que ese punto es el 0,1. Aunque fuera el 0,2, el 0,10 o el 0,20, yo estoy segura que está por dentro. Supongo que elige el 0,1. O sea, tiene que el x vale 0 y el y vale 1. Ese punto usted lo reemplaza en la condición. Si yo lo reemplazo, me quedaría 0 menos 1. O sea, me queda menos 1 mayor a 0. ¿Eso es verdadero o falso?, se pregunta usted. Menos 1 mayor a 0, falso. O sea, no me sirve la zona interior, porque acá me está dando falso, por tanto me sirve la zona exterior. ¿Será cierto? Usted puede elegir otro punto, entonces elíjalo por acá. Suponga que acá ahora se pone en el 0 menos 1. Y hace exactamente lo mismo. 0 menos 1 sería acá, 0 cuadrado menos menos 1, o sea, aquí me daría 1. 1 es mayor que 0, sí, verdadero. Entonces, esta es la zona que me sirve porque aquí me está dando verdadero. Y esa es la zona que usted va a tener que pintar. Basta con un punto. Si ahí me da verdadero, esa es la zona. Si ahí me da falso, esta no me sirve, por tanto me sirve la otra. ¿Ya? Así que no es necesario que usted se dé dos valores. ¿Ya? Y para no hacer un ejemplo 3, también ponga atención, ¿qué pasa si la condición en vez de tener logaritmo hubiese sido raíz? O sea, x cuadrado menos y mayor o igual a 0. ¿Ya? ¿Cuál sería la diferencia si usted tiene un mayor o igual? Que ahora el punto se incluye. Por lo tanto, sería este mismo dibujo, pero la parábola tendría que dibujarse de línea continua. ¿Ya? Eso es cuando usted lo incluye. Y cuando no lo incluye, línea discontinua. ¿Ya? Así que espero que tenga clarito. Si es un distinto, es la figura con línea discontinua y pinta para todos lados. Si es un mayor, línea discontinua y tiene que elegir cuál es el lado que debe pintar y eso va a depender de la condición. Y si fuese un mayor igual, la línea es continua y tiene que pintar el lado que corresponda eligiéndolo de la misma manera. ¿Ya? Vamos de todas maneras, a resolver un ejercicio más completo con muchas condiciones en el siguiente ejemplo.